La gente de Holguín tenemos una forma muy peculiar de ser, de creer, de pensar, lo que quiere decir que los holguineros tenemos una cultura propia. Cultura propia es que tenemos costumbres que practicamos desde hace tantos años que ya son tradiciones y significa que tenemos sueños y esperanzas comunes. Todo eso lo hemos construido según ha ido pasando todo el tiempo de nuestra historia. Dicen que la cultura del holguinero comenzó en 1545, cuando García Holguín fundó su hato. Fundar un hato significa que ya García Holguín no iba a usar más sus tierras para revisar las arenas de los ríos, por si aparecía alguna pepita de oro, sino que a partir de ahora iba a usar sus tierras para criar vacas. Vinieron quienes vinieron a vivir al hato de García Holguín, que eran unas 15 o 20.000 almas, y la misma cantidad fue a vivir a los otros hatos que se fueron fundando: Cacocún, Barajagua, Managuaco, El Sao, Guayacán, Bariay, San Fernando, San Marcos y Auras, Arroyo Blanco, Jibara y Sabanilla del Cauto, Chaparra. Esa gente que fue llegando trajo los apellidos más antiguos de la comarca, o lo que es igual, ellos son los tatarabuelos de los holguineros actuales. Los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos vivían muy lejos unos de los otros. Pueblo no había ninguno en todo esto de por aquí, ni siquiera existía el pueblo de Holguín, y pasaron 175 años, o sea, casi 2 siglos, durante los cuales los luego holguineros todavía no lo eran. Se sabe muy poco de aquella gente y se sabe poco sobre todo porque los historiadores no tienen datos ni fuentes para poder investigarlo, pero no me van a negar que sienten curiosidad por saber quiénes fueron los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos, de dónde vinieron, quién se casó con quién, qué chistes se hacían entre ellos, qué comían, qué bailaban y oían en las fiestas, porque estoy seguro que hacían fiestas, pero, insisto, qué música oían y con qué música bailaban en las fiestas, por ejemplo. De la música de nuestros antepasados es de lo que menos se sabe, porque la música se olvida si no se escribe o se graba. Por eso es que estoy tan satisfecho porque descubrí la grabación de la más antigua pieza musical holguinera de la que tengo noticia. Hay guanquiñones que son fogones, compadre, no digas nada, yo no quiero obligaciones. Hay guanquiñones que son fogones, compadre, no digas nada, yo no quiero obligaciones. No vinieron persiguiendo al compás de la maqueta. El pueblo de Holguín se fundó en 1720 y lógico, en ese momento no había radio, no había televisión, no se grababan discos, no había dónde ir a escuchar música. ¿Dónde era el único lugar de Holguín donde se podía oír música en ese periodo? Pues en la iglesia durante los actos litúrgicos. ¿Qué música era la que se oía en la iglesia? Pues exactamente la misma música que se oía en todas las iglesias católicas del mundo. Y claro, supongo, es más, estoy seguro que había algún vecino que sabía tocar algún instrumento y que lo tocaba cuando alguien hacía una fiesta. Y seguramente que había alguien que sabía tocar algún instrumento que se iba con los borrachitos del pueblo a dar alguna serenata, a hacer alguna fiesta, o probablemente tocaba en algún burdel de la ciudad y nada más. No había otro lugar donde oír música en Holguín a partir de 1720, que es cuando se funda el pueblo, y así transcurrió todo un siglo.
Cuando se crea el puerto de Jibara en 1822, es que el pueblo de Holguín y todos sus alrededores salen de la larguísima noche feudal que habían vivido. Ahora con el puerto había una nueva vía de comunicación y de comercio, y con los comerciantes llega el ejército español, y con el ejército español llegan las bandas militares. Fueron las bandas militares españolas las que acostumbraron a los holguineros a oír retreta en el parque. Los músicos militares fueron los primeros maestros de ese arte en Holguín. Sus alumnos holguineros fueron gente de todos los estratos sociales y razas, pero fueron los negros y mulatos quienes estudiaron con mayor ahínco e igual quienes tenían más talento. Todavía hoy se recuerda a algunos. Manuel Avilés Lozano, que fundó la orquesta que primero se llamó La Bulla y después Hermanos Avilés, y José María Ochoa, que fue quizás el más importante músico de Holguín en el siglo XIX. También el Chino Espronceda, que hacía guarachas con la peculiaridad de que a su grupito él le agregó un acordeón. Cuando comenzó la Guerra de los 10 años, el Chino Espronceda se fue a la guerra y cayó en combate. En 1893 llegó el ferrocarril de Jibara a Holguín. Ahora era cómodo a los holguineros ir a Jibara cuando se anunciaba alguna compañía teatral. E igual, las compañías teatrales que llegaban a Jibara casi siempre venían a Holguín y hacían presentaciones en esta ciudad. Seguidamente les voy a hablar de dos artistas músicos que llegaron a Jibara en compañías teatrales, que arribaron al puerto, dos músicos que ayudaron mucho a la música en Holguín. El primero del que les voy a hablar, Lico Jiménez. Lico fue un mulato de Trinidad al que consideraron un niño prodigio y por eso le decían el Frank Liszt de ébano. Estudió en el Conservatorio de París e hizo giras como concertista de piano. Para los músicos de Holguín fue muy importante la estancia de Lico Jiménez en Jibara por varios meses en el año 1885. El segundo músico del que les voy a hablar es Marín Barona. Las imágenes de Marín Barona, camagüeyano como era, se las agradecemos a la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey. Marín Barona fue compositor, instrumentista y pedagogo, y fue uno de los 3 musicalizadores y compositores de las obras representadas en el célebre Teatro Alhambra de La Habana, desde la inauguración del teatro hasta el año 1912. Durante una gira, Marín Barona escogió el pueblo de Jibara para casarse con la estrella de su compañía. Y ahora quiero compartir con ustedes un dato curioso en relación a Marín Barona. A principios del siglo XX se hizo una convocatoria para que los orquestadores del país hicieran precisamente eso, orquestar el himno de Bayamo, himno nacional. Marín Barona participó y todavía hoy él es el autor de esos primeros acordes con los que comienza el himno nacional cada vez que lo interpretamos. Les he hablado de grandes músicos y pedagogos que pasaron por Jibara y por Holguín y que ayudaron mucho a los músicos holguineros, pero ellos, lógicamente, no fueron los únicos. Tanto a Jibara como a Holguín vinieron varias compañías de teatro vernáculo con sus picantes guarachas. Familiares del difunto me han confiado para que despida el duelo del que en vida fue Papá Montero. A llorar a Papá Montero, zumba, canalla rumbero, ese santo no llega al cielo. Huye, canalla rumbero, ¿quién ha visto un muerto tan feo? Dime, canalla rumbero, ese muerto bailando en cuero, zumba, canalla rumbero.
Los músicos de Holguín se aficionaron a las guarachas y compusieron decenas de ellas. Sus títulos han llegado hasta hoy. La Nigua Pare en Diciembre del Chino Espronceda, La Botijuela de Pepe de Manuel Avilés y otras guarachas creadas por Luis Zúñiga, Antonio Caicés, Manuel Berrillo, José Gregorio Echavarría y Juan el Ciego. Seguramente que tanto como yo y como mi equipo sienten curiosidad por saber cómo sonaban esas guarachas que se componían en Holguín, qué decían sus letras. Lamentablemente no va a ser posible saberlo. Esa música se perdió para siempre. No hay cómo rescatarla. Sin embargo, no se perdió todo. Queda una guaracha holguinera que milagrosamente se salvó. ¿Cómo se salvó? Les cuento de inmediato. En 1882, allá en Madrid, España, publicaron un libro en el que aparecía la letra de las más picantes, sabrosas y jacarandosas guarachas de Cuba y "Oh Milagro". En ese libro aparece una de las guarachas de Holguín de la segunda mitad del siglo XIX. Esa se llama Juan Quiñones y cuenta la historia de alguien que metió la pata, que pensó que iba a poder salir huyendo y que lo pescaron ya en Jibara, montado en un barco para irse. Clodomiro, Clodomiro, ¿qué pasó? ¿Sabes quién se mudó? Al doblar de la bodega que está en la esquina. Pueblo chiquito como era Holguín en la segunda mitad del siglo XIX, era infierno grande y eso es muy, pero muy cómodo para los compositores de guarachas. La mulata que echa pa'lante, que sujeta está, porque vive con Bartolo el vigilante. Ojalá que más temprano que tarde alguna agrupación musical holguinera incluya la guaracha Juan Quiñones en su repertorio. Hasta un próximo encuentro.